Hola familia, muy buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de aprender un poco más sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando Juan 21 para ir ya terminando este libro de Juan. Y quiero que primero me acompañen a orar para que Papá Dios nos permita aprender un poco más de Él, que nos hable a nuestro corazón. Ahí donde usted está, yo le pido con mucho cariño que usted cierre sus ojos en este momento y que le diga, papá Dios, Señor, yo quiero que tú hoy hables a mi corazón. Yo quiero que tú hoy me enseñes, yo quiero que tú hoy me permitas entender cuál fue la intención que tú tuviste a la hora de escribir, de inspirar a alguien para que escribiera estas palabras. Tú pudiste haber escrito otras cosas, pero decidiste, Señor, que fueran estas palabras las que estuvieran escritas en tu Biblia. Y quiero, papá Dios, que tú hoy me enseñes, quiero, papá Dios, escuchar tu voz, quiero entender el contexto de lo que estaba pasando en este momento. Sabemos, papá Dios, que tú siempre nos hablas, que tú eres soberano, que tú eres sabio, Señor, que tú eres inteligente. Y entendemos, papá Dios, que por eso tomaste la decisión de que esta situación específica que vamos a tratar el día de hoy estuviera escrita en tu palabra. Y tenemos mucho que aprender y pídale a usted ahí donde está, al Espíritu Santo de Dios, que en este momento quite toda distracción de su vida, quite todo pensamiento incorrecto y que sea Él tomando el control de su vida para que usted pueda aprender todo lo que Dios quiere en este momento. Santo Espíritu de Dios, quedamos en tus manos, quedamos en tu presencia, pidiéndote por favor que tengas tú este ratito con nosotros, que nos guíes, que nos lleves a entender lo que quieres que entendamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Ortega y el día de hoy tengo el privilegio, como les decía antes, de estudiar un poquito sobre este capítulo de la Biblia que tiene que ver con Juan 21. Sin embargo, antes de empezar con Juan 21, yo me voy a enfocar solamente en una parte de este capítulo. Ustedes en su casa leen todo lo demás. Me voy a enfocar en una parte que tiene que ver con Pedro. Primero, antes de empezar a trabajar sobre Juan 21, vamos a devolvernos un poco en la historia. Vamos a devolvernos a Juan 13. Yo le coloqué de nombre a este estudio que vamos a hacer, le coloqué de nombre una conversación pendiente. Y es interesante porque había una conversación pendiente entre Pedro y Jesús, o entre Jesús y Pedro. Vamos a leer entonces, como les decía, la primera parte que vamos a leer está en Juan 13, del 36 al 38, lo voy a leer para ustedes en una versión Reina Valera. Dice así, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús lo escucha y le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará un gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí Dios, a través de la vida de Jesucristo, le dice a Pedro, 3 veces me vas a negar. Luego vamos a leer Juan 18, del 25 al 27. Probablemente cuando Pedro escuchó eso, Pedro dijo, no, yo no voy a ser capaz de negar a mi maestro. Probablemente en su corazón él estaba muy convencido de que eso no iba a pasar. Pero veamos lo que pasa en Juan 18, del 25 al 27. Dice Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él se negó y dijo, no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no, yo te vi con él en el huerto. Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Él lo negó las 3 veces. Veamos que es bien interesante porque más adelante dice que Pedro lloró. Pedro lloró donde se dio cuenta de lo que había hecho.
En ese momento él recordó las palabras de Jesús, donde Jesús le dijo que él lo iba a negar. Y entonces se sintió muy mal. Pedro tiene que haberse sentido sumamente mal en ese momento cuando se dio cuenta que ya se cumplió lo que Jesús le había dicho. Entonces, esa era la situación del corazón de Pedro. Pedro estaba probablemente triste, avergonzado, dolido por todo lo que había hecho. Ahí dice, como les digo, que él dijo en la Biblia dice que Pedro lloró. Entonces, Jesús sabía que había una conversación pendiente entre él y Pedro. Tenía que hablar con él, tenía que restaurar su corazón, tenía que permitirle a Pedro recibir el perdón, ¿verdad? Entonces, en lo que nos corresponde leer hoy, vamos a leer entonces Juan 21, que es lo que sí ya nos toca para el día de hoy. Lo que antes quería que ustedes entendieran cuál era el contexto de esta parte. Entonces dice así: después de eso Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Y Jesús les dijo: muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vea esta parte, este versículo me encanta en esta versión que lo estoy leyendo porque dice así: vengan a desayunar, les dijo Jesús. Estoy leyendo para ustedes la nueva versión internacional. Vengan a desayunar, les dice Jesús. Entonces, qué lindo porque él había preparado una ocasión especial para poder hablar con Pedro. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que él era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Vean qué interesante. Jesús habla con Pedro, le dice que Pedro lo va a negar, Pedro lo niega, y Jesús sabía, Jesús muere, Jesús resucita, y cuando resucita, él sabía que tenía algo pendiente con Pedro, tenía esa conversación pendiente con Pedro. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús prepara el momento, Jesús prepara todo el ambiente, Jesús prepara aquella conversación de una manera maravillosa, porque primero hace este milagro de los peces, resolviendo tal vez una necesidad que había en el corazón de Pedro, una necesidad de salir a pescar. Él fue el que dijo: voy a ir a pescar. Entonces Jesús le da la provisión de esa pesca como para que su corazón esté tranquilo, que Pedro no tenga ningún afán, que Pedro no tenga ninguna inquietud, ninguna preocupación, sino que pueda estar tranquilo. Y luego Jesús seguramente pensó: bueno, estuvieron toda la noche pescando, deben tener hambre. Entonces Jesús prepara un desayuno para ellos. Y yo decía: qué hermoso, qué gesto más tierno, qué gesto más lleno de amor, qué gesto más lleno de comprensión, el de Jesús de hacer
un ambiente propicio para esa conversación. O sea, él sacó su ratito para prender el fuego, para poner las brasas, para poner el pescado, para poner el pan. Y a veces yo pensaba, leyendo esto, yo pensaba que a veces tenemos conversaciones pendientes con alguna persona de nuestra familia, o incluso hay gente que he escuchado decir, "Ah, es que se murió mi mamá o se murió algún familiar y no pude decirle lo que tenía pendiente de decir, porque tal vez no se atrevió, pero Jesús ahora nos está diciendo cómo podemos hacer para enfrentar este tipo de situaciones que muchas veces no nos gustan, ¿verdad? A veces no nos gusta tener que, aquella conversación delicada, tener que hacerla, pero vea qué bonito como Dios nos dice a través de esta situación de Jesús, de esta forma en que Jesús prepara todo. Es como si Dios nos estuviera dando una receta, ¿verdad? Nos estuviera diciendo, hágalo así, ¿verdad? Siéntese primero a la mesa, vengan a comer primero. Es como la comida se convierte como en ese gancho, ¿verdad? Para tener a las personas ahí en un ambiente donde la gente dice, me siento bien, me siento seguro, me siento tranquilo, me siento amado, me siento protegido, me siento chineado, ¿verdad? Incluso. Y qué bonito poder entender que de esa manera, ya cuando Jesús había logrado ganarse de alguna manera el corazón de Pedro, que Pedro entendiera que Jesús lo seguía amando, entonces es donde Jesús, ya que ellos terminan de desayunar, es donde Jesús ya confronta a Pedro, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dice, apacenta mis corderos. Jesús le dije otra vez y le vuelve a preguntar, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le siguiera preguntando y le dijo, ¿me quieres? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde quieras ir. Ahí Dios que le estaba diciendo a través de Jesús, le estaba diciendo que esa era la forma en que Pedro iba a morir y que iba a glorificar a Dios con esa muerte, ¿verdad? Entonces al final le dice, sígueme. Pedro tenía un llamado. Anteriormente Jesús ya le había hecho un llamado a Pedro, lo había llamado a ser pescador de hombres, ya lo había llamado, ahora le vuelve a decir, sígueme, o sea, le está diciendo, le está renovando su llamamiento, le está dando claridad en su corazón, le está diciendo, sí, Pedro, yo sé que en algún momento me negaste, pero sé que ahora tu corazón está totalmente convencido de quién es Dios y quién soy yo para ti. Entonces, qué hermoso ver cómo Dios transforma esta situación que había en el corazón de Pedro, no la deja así como estaba, ¿verdad? Podíamos haber pensado, bueno, Jesús pudo haber dejado a Pedro así, pero tenía que restaurar su corazón. Y es curioso que le dice, no de casualidad o no en vano, le dice 3 veces. Pedro lo negó 3 veces y él se lo ratifica 3 veces. Tenía que restaurarlo de esa misma manera. Entonces, qué hermoso, a mí me parece una escena maravillosamente tierna, muy diferente a lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados a hacer como seres humanos cuando alguien nos falla, cuando alguien no hace lo que queremos o cuando alguien nos lastima. Salimos siempre con los tacos de frente, echándole en cara a la persona lo que hizo, em, lastimándolo incluso con nuestras palabras. En ningún momento nosotros vemos acá a Jesús echándole en cara las cosas a Pedro. Él no le dice, ah, pero es que usted no vio, yo le dije, y como yo le dije, ¿verdad? Que usted me iba a negar. No, en ningún momento Jesús le recuerda esta situación a Pedro, sino que lo restaura. Restaura su corazón a través del amor, a través de la ternura, a través de la seguridad, a través de un gesto tan maravilloso como sentarse a comer con él. Ven a comer conmigo, ¿verdad? Y no en vano eso es lo que siempre Papá Dios nos dice.
Lo vemos en el Salmo 23, que Él adereza mesa delante de nosotros, enfrente de nuestros enemigos. Entonces, esa es la manera en que Dios trabaja con nosotros. Él no nos echa en cara las cosas, sino que nos trae hacia Él, nos sienta a la mesa con Él y restaura nuestro corazón con su amor, con su perdón tan maravilloso. Entonces, qué hermosa enseñanza. Hasta aquí yo voy a leer de este versículo de Juan 21, que me parece una enseñanza maravillosa. Y, no, y yo espero que Dios haya hablado a nuestros corazones, ¿verdad? No solo al corazón de cada uno de ustedes, sino también a mi corazón, y que podamos aprender y podamos ponerlo en práctica. En el momento en que tengamos alguna situación en la que tengamos que confrontar a alguien, recordar esta escena, recordar esta enseñanza, recordar que no tenemos que echarle en cara a la gente las cosas que ha hecho, que no tenemos que ponernos como de acusadores a decirle, pero yo a usted se lo dije y vea, usted lo hizo, aún así no tenemos que ser acusadores de nadie, no tenemos que juzgar, más bien tenemos que atraer con amor a la persona para que pueda ser restaurado su corazón. Dicho esto, para ir terminando, permítame orar con ustedes para que Dios selle en nuestro corazón esta enseñanza y que sea algo que en cualquier momento que lo necesitemos lo podamos recordar y lo podamos implementar, así como Jesús lo hizo con Pedro. Y veamos que más adelante Pedro se convierte en ese hombre capaz de convertir con su palabra y con su testimonio y con sus prédicas a miles de personas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús no toma ese tiempo para restaurar el corazón de Pedro? ¿Qué hubiera pasado con Pedro? ¿Qué hubiera pasado con el llamado que él tenía? Muchas veces podemos echar a perder algún llamado de Dios por no hacer las cosas correctamente. Jesús tenía cuidado del corazón de él y lo guarda y lo cuida y lo protege para no dañar el llamado que ya tenía de la vida de Pedro. Vamos entonces a orar. Papá Dios, hoy te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana, porque es muy hermoso, Señor, poder entender tu palabra, es muy hermoso, Señor, poder ver cómo tú actúas, cómo tú haces las cosas, Señor, cómo tú te mueves, cómo tú guardas corazones, cómo tú no dejas las cosas al azar, cómo tú no dejas cabos sueltos, Señor, cómo tú todo lo vas haciendo en el momento oportuno, de la mejor manera posible, Señor, con esa ternura, con ese amor, con esa seguridad, con esa protección tan impresionante, Señor, tan maravillosa, papá Dios. Tanto, Señor, tenemos que aprender. Dígale usted ahí, papá Dios, hay tanto que tengo que aprender de ti. Hay tanto que tengo que aprender de ti, Jesús, de tu forma de ser, de tu forma de actuar, de la forma en que haces las cosas, Señor. Es tan diferente a lo que estamos acostumbrados en el mundo, Señor. Hemos estado acostumbrados a señalar, a juzgar, a criticar, a lastimar incluso, Señor, con nuestras palabras. Aquellas personas que hacen las cosas diferentes o que nos lastiman o que no nos toman en cuenta, Señor. Ayúdanos primero, Señor, a poder ver a las personas como tú las ves. Tú veías en Pedro ese gran potencial que él tenía y que tuvo, Señor. Tú veías en él ese hombre tosco, papá Dios, pero ese hombre con un corazón tierno, con un corazón que estaba dispuesto a amarte, Señor, por sobre todas las cosas, con un corazón que se quebrantó, que se dolió en el momento que no pudo sostener tu, tu amor, su amor por ti, papá Dios. ¿Cuántas personas hay, Señor, y nosotros que conocemos que están en nuestro camino, Señor, y que tal vez tienen ese potencial, ese llamado que tú les has hecho, Señor, y nosotros no lo podemos ver? Ayúdanos a verlo, papá Dios, ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Ayúdanos, papá Dios, a poder ser esos agentes de cambio, Señor, a ser esas personas que sacan el tiempo para restaurar corazones, Señor, como lo hizo Jesús con Pedro. Lo fue a buscar a donde él estaba, le preparó un desayuno hermoso, Señor. Solucionó sus necesidades, proveyó para sus necesidades y después restauró su corazón de una manera maravillosa. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta enseñanza del día de hoy.
Permite, papá Dios, que baje a nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica, Señor, en el momento en que la necesitemos. Tal vez en este momento estamos pensando que no necesitamos de esta enseñanza, pero estoy convencida, papá Dios, de que en algún momento lo necesitaremos. En algún momento tendremos esa conversación que hacer con alguna persona, Señor. Y permítenos hacerlo de esta manera tan sabia, tan maravillosa y tan tierna como tú lo hiciste con Pedro. Así te pedimos, papá Dios, que tú te quedes con nosotros en el resto de este día, papá hermoso, que tú sigas hablándonos a nuestro corazón, bendito Dios, que tú sigas permitiendo, Señor, que el amor de tu Hijo Jesucristo, Señor, por cada uno de nosotros siga impactando muchísimas vidas, Señor, a través de lo que podemos hacer aprendiendo del Maestro. Así te pido, Señor, que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú nos permitas, Señor, seguir sintiendo tu amor, tu fidelidad, tu cuidado y tu protección en cada uno de nuestros días, para que podamos entender y vivir, Señor, la voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Así quedamos, Señor, en este maravilloso día, anhelando, papá Dios, poder encontrarnos contigo en una nueva oportunidad de que tengamos de leer tu palabra y de escucharte hablar. Gracias, papá Dios, gracias familia, papá Dios me los cuide mucho y los proteja. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.